Vamos entonces a seguir con estos estudios de... Perdón, que estoy viendo... Ahí. Sobre el libro de Romanos. Ya, el libro de Romanos. Estamos viendo el capítulo 1, ya, del 8 ahora al 15, si no me equivoco. Vamos a seguir, ha sido muy enriquecedor, imagino, viendo algunos versículos y sacar algunas enseñanzas, ¿ya? Sobre todo para las personas nuevas. ¿Ya? Me trajo preocupación para las personas nuevas, para que sean instruidos en la palabra del Señor. Así que no dejen de lado seguir ¿cómo se podría decir? La línea ya de la carta de los romanos. Ya. Vamos entonces a capítulo 1, versículo 8 en adelante, que dice: primeramente doy gracias a Dios, gracias a mi Dios, dice, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Recuerden, está hablando los romanos, a una iglesia gentil. ¿Ya? Dice entonces, respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. ¡Wow! Ahí se nota entonces la clase de iglesia ahí en Roma, en todo el mundo. Porque testigo me es Dios, quien sirvo en mi espíritu el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mi oración, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es en común, que es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis de muchas veces me he propuesto de ir a vosotros, pero antes ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entonces aquí se ve que Roma es una iglesia gentil. Si había un romano, era difícil. Había un judío, era muy difícil. Recuerde que había una tremenda persecución, ya que el cristianismo era una rama para ellos, era una rama del judaísmo. Entonces ahí uno ve la capacidad. Recuerde que Roma tiene mucha influencia de la cultura griega, ya la apertura de mente, llamarle así, ya no muy estructurado de la parte religiosa. Dice, para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el Evangelio también vosotros que estáis en Roma. Entonces, lo primero que vemos en estos versículos es el reconocimiento a Dios primeramente sobre los creyentes de Roma. Recuerde que en Roma fue escrito, la carta de Roma fue escrito en Corintios, está bastante alejado. Él no está preso, ya tiene una libertad entonces de escribir, extenderse a lo que el Señor le entrega para la iglesia de Roma. Entonces tiene tiempo para escribir esta carta. Pero también él da a entender el deseo ya que de ir a Roma. Dice, pero antes de todo eso, dice, está para él la preparación de ese camino por medio de la oración a Dios. Bueno, en esas palabras, él oraba por los creyentes de Roma y el deseo ya de ir a Roma. Ya de más adelante vamos a ver de qué manera llegó a Roma. Pablo entonces en su mensaje escrito es la revelación misma de Dios ya que le está entregando. Tiene algunos toques personales de Pablo
pero todo el fluir del Espíritu Santo, ahí, el río desbordante de esta carta, uno puede ver. En este caso, en primer lugar, Pablo dice ante nada. Nos dan entonces una enseñanza sobre la importancia de las prioridades correctas, establecidas y ordenadas. ¿A qué se refiere? Que Pablo se da el tiempo en la carta de hablar de lo que sucedió con nosotros como creyentes. ¿Ya? Está ahí, el hombre está en tinieblas, está bajo condenación, está bajo el pecado, la esclavitud del pecado, pero de ahí entonces a través del Evangelio nos va alumbrando, y bueno, eso nos vamos a ir paso a paso. Entonces, también hace poner en práctica también de ser agradecidos, así como en Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Entonces eso sale en Colosenses 3:15, expresa su gratitud a Dios en razón a aquellos que le dirigen la carta, da gracias a Dios por los creyentes de Roma, ya en la gracia, lo primero. Y él ojalá que tuviera un libro para escribir lo que está en el corazón o en el espíritu del apóstol para entregarle a los de Roma, ¿ya? Y también a nosotros, porque quedó registrado esta carta, y cada vez que uno abre esta carta en forma personal, trae tanta riqueza. Y también resalta la idea, como no la idea, sino el deseo de ir. Ya eso lo dije, de ir para allá. Dice que se le ha producido muchos obstáculos ya para llegar. Ya pueden ser por falta de recursos, por el cuidado de las iglesias, o por el propio enemigo que le ha impedido llegar a Roma. Algunas veces quizás por el mismo espíritu, quizás el Espíritu Santo no les confirmaba si tenía que ir a Roma. Recuerde que ahí en Hechos 16 hay una situación que Pablo quiere ir a evangelizar. Bueno, todo evangelista quiere que todo el mundo vaya, pero dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Eso es en Hechos 16:7, dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, era un hombre sujeto al Espíritu Santo. Pero ahí tenemos el carácter de Cristo en Pablo. Pero muchas veces hacemos cosas nosotros y no le damos espacio que dice el Espíritu Santo. ¿Ya? Dice hasta ahora. Ahora, ¿qué aplicación podemos dar en este párrafo? ¿Ya? En el versículo 8. La aplicación cuando dice hasta ahora se me ha impedido, hasta ahora tenemos primeramente nuestras vidas de servicio, las prioridades. Cuánta esperanza de que viejos anhelos puedan todavía ser realizados, y qué buen ejemplo nos da Pablo en su larga paciencia en espera en Dios. Entonces, la aplicación de lo que hemos leído en el versículo 8 de hasta ahora: no he podido estar con ustedes, no he podido hacer el viaje. Hay quizás cosas más importantes que hacer de la misma obra de Dios, ¿ya? Y también que no hay una confirmación, un deseo o la confirmación del Espíritu de ir a Roma, ¿ya? Después el Señor le habla que tiene que ir a Roma, pues tiene que ser testigo allá en Roma. Entonces ahí ya él sabía. Y bueno, más adelante vamos a ver la historia. Entonces, en el versículo 8, en el versículo 8 vemos entonces
hasta ahora vamos a tener un momento, dice, vamos a tener un momento de oración. Le da espacio, ya le da espacio a la oración. Ahí, primeramente, dar gracias a Dios, primeramente, al Padre y a Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Por los de Roma, ¿ya? Por los hermanos de Roma. Recuerde que, como dije en el primer estudio, que no había una iglesia así como estructura, sino se reunían en las casas, en los hogares, en las cuevas, en los cementerios, en lugares inhóspitos se reunían, porque la iglesia era perseguida en ese tiempo. Entonces también dice, da gracia por el hecho de que la fe de la iglesia de Roma, dice, la fe que han depositado en Cristo se divulga por todo el mundo, que abarca Pablo, y no cabe duda que en lugares en Corinto, en Éfeso, en Colosa, en distintas iglesias, que en la Odisea también, en varias iglesias, había un registro, o había un hermano, una hermana, que estuve en contacto con los hermanos de Roma, y cómo son los hermanos de Roma. Entonces, no cabe duda que fue eso. Qué lindo eso, tener un buen testimonio. Entonces, quiero poner un ejemplo, que el Evangelio era como el sarampión, empieza con uno y contagia a toda la familia, y así se expande, se expande, se expande, se expande. Quizás así como el COVID, comenzó con uno y abarcó todo el mundo, pero aquí en este caso el Evangelio, ¿ya? Y también en la oración pone no solamente orar por el Roma, por la fe que ellos tenían, cómo se había expandido, pero también pone como testigo a Dios. Pablo pone como testigo al mismo Dios, cómo ellos pudo divulgar, extender el Evangelio. Cuando oramos así como Pablo oraba, la manera que Pablo oraba. Doy gracias por la iglesia árabe, cómo se expande por toda la comuna de la Reina y toda la ciudad de Santiago, la fe de ellos. Señor, cumpla ese deseo y esa oración. En el versículo 10 en adelante también habla entonces de el deseo dentro de la oración que está orando de ir a Roma. Es el anhelo que él tiene. Y también se lo pide al Señor, si es su voluntad, ya para ir a confirmar un don, dice ya. Ahora el propósito de la visita, ya, de Pablo, de ir, no ir a viajar para conocer Roma. Bueno, yo creo que Pablo conocía Roma porque tenía ambas culturas, judía y griega. Pablo ya sabía el porqué y la razón del viaje. Y sabía que el viaje a Roma iba a ser la culminación, que está en su espíritu, como término del propósito de divulgar el Evangelio a todas las naciones. A pesar de que estuvo estorbo, como hemos leído ya. Ahora, ¿cómo llegó? Ahora la pregunta es, ¿llegó Pablo a Roma? Sí. Por eso aquí dejamos una base, ya. La base apostólica no fue Pedro, fue Pablo. Pedro estuvo en Roma, incluso estuvo con aquellos que, cuando vino la persecución, estuvo con todos sus hermanos, ¿ya? Pero como visita. Pero aquí vemos la carta, porque es una carta apostólica, tuvo mucha influencia en la iglesia de Roma de Pablo.
Entonces ahí hay que estar, claro, porque usted sabe como la doctrina católica que pone a Pedro como la piedra, y sobre esta piedra, y tiene que ver con Pedro, no tiene nada que ver con Pedro. Fue la confesión de Pedro. ¿Ah? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces pensaron que Pedro, no tiene nada que ver. Entonces aquí uno ya tiene cultura general. El que el apóstol que enseñó, doctrinó, fue no hay cartas, por ejemplo, hay cartas muy pequeñas de Pedro, el primero de Pedro, el segundo de Pedro, y no hay cartas como hay más extensivas de enseñanza de Pedro, solamente de Pablo. Entonces, ¿cómo llega? ¿Sabe cómo llegó? Prisionero, en cadena. No fue en en avión, no fue en un viaje muy placentero, ya con cafecito, un quequito, no. Llegó a Roma prisionero. Eso lo vemos en el libro Se me es necesario ir a Roma, porque el Señor le había hablado. Por eso apeló a César cuando él es juzgado, él apeló a César, porque ahí ya el Señor le estaba hablando, tenía que ir a Roma. Entonces llegó por el medio como esclavo. Hechos, capítulo 27 y 28, ahí hay un registro, ya que hoy no lo voy a leer porque es súper largo, pero así llega a Roma. Pero las cadenas no lo retuvieron, porque la palabra de Dios, como dijo el mismo Pablo, la palabra de Dios no está presa. La pregunta, ¿prosperó el viaje? Nos preguntamos. El mismo Pablo contesta esta pregunta. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Eso lo escribe en Filipenses. Es la última carta cuando hay en Roma, porque Filipenses fue escrito en Roma, cuando está ya preso, está a punto de ser decapitado. Entonces dice, todas las cosas redundaron para bien. Entonces, ¿qué lección nos da Pablo, ¿no? ¿Qué lección nunca terminamos, hermanos, de aprender nosotros, de mirar todas las circunstancias de la perspectiva de Dios? ¡Wow! Hasta yo tengo que aprender eso. ¿Cierto? Que mirar de otra óptica. Si usted viera el viaje de Pablo, ahí en el capítulo 27-28, no fue fácil. Ya encadenado, como prisionero, después se levantó una tormenta, después naufragaron, después tuvieron una isla que lo trataron muy mal, y esperar meses para que otro barco lo llevara a Roma. Entonces, podemos aprender mucho. Ahí en el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces, él tenía el deseo no solamente ver a los hermanos de Roma, sino también confirmar un don. Para comunicarle algún don espiritual también, que habían algo que la iglesia de Roma no sabía, dentro de todas las partes espirituales del Espíritu Santo, que había un área, no sabía. Entonces, de ese confirmar el don, comunicarle algún don espiritual, ¿ya? Como pasó hablo personalmente, cuando yo era evangelista, yo no sabía que tenía el don profético, por ejemplo. Ahora, el don de sanidad lo tenía porque sabía que el don evangelístico tiene respaldo del don de sanidad, ya de milagros, y eso lo experimenté tanto en campañas evangelísticas y también en las iglesias, ya vi en acción, pero la parte profética yo no lo sabía, pero el don estaba. Entonces, el apóstol Pablo
va a eso también, ¿ya? Lo que constituye, hermano, para Pablo, para lograr el propósito de Pablo, era que ellos sean confirmados. Claro, confirmados. También para ser un receptor de bendición para ellos también. Y dice, para confortarlos a ellos, de llevar una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, pero también esperar ser confortado por ellos. Qué hermoso. Me pasó el día de ayer en la reunión, de ver varios jóvenes que por años no los veía, y verlo ahí fue tan hermoso, hermano. Yo me puse a llorar. Incluso la hermana Luz, Eliana, me dijo, la quiero dejar porque yo sé que está emocionado por ver a los chiquillos. Uno es confortado de ver a los hermanos, ver a hermanas que saben por años vienen. También vino una hermana de allá de Puente Alto, ya bien lejos, cuando casi termina Puente Alto. Estuvo ahí. Ser confortados. Y hablo de esta hermana del hermano lejos que hacía años, estamos hablando de años. Y me hacía acordar de una palabra que Dios me entregó a principios de año, que este año, que muchos iban a volver. Y lo estaba viendo ahí. Emocionante. Bueno, Pablo ahí entonces quería ser instrumento entonces de animar, pero también ser animado por los hermanos. Y es tan importante ser animado. Qué hermoso. Como la fe simple, no la fe complicada, la fe simple de los romanos se divulgó por todo el mundo. Como dice por ahí la palabra, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La proclamación es una avenida de bendición de doble vía hacia los que reciben el mensaje y también aquel que lo da. Es verdad. Qué tremendo. Y por último, hermano, en el versículo 13, ahí, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto de ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Claro, Pablo está hablando de las otras iglesias gentiles. Ya tenemos Antioquía, que la gran parte ahí también eran gentiles, y varias, bueno, he hablado de Éfeso, varias iglesias. Ya. Pablo agrega entonces, ¿para qué ese viaje? El que está orando, recuerda que está orando para ir, quiere ir. Su anhelo del viaje hasta ahora ha sido estorbado, ¿ya? Pero dice, para tener entre vosotros algún fruto entre los demás gentiles. El fruto mencionado debemos entenderlo como bendiciones espirituales. Ya, si el mundo os aborrece, dice Juan, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Está hablando del pecado, ahí en el 6:21. Estoy haciendo Mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto, mira, tenéis por vuestro fruto la santificación, con el fin la vida eterna. En Gálatas también, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Bueno,
Eso da como- En Filipenses también habla, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para que para la gloria y alabanza. Miren, fíjense, llenos de frutos de justicia que son por medio. No es que yo los produzca, yo no puedo producir los frutos de Jesucristo. No los puedo si no tengo a Cristo. Es Cristo manifestado en la vida. ¿Ah? Amén, qué tremendo. Y aquí entonces como reafirmar que la iglesia de Roma era una iglesia gentil. Gentil. Para el nuevo ya hablé sobre qué significa gentil, como gentil en términos español, o llamarlo así, gentil es una persona amable, una persona educada, ¿cierto? Una persona gentil. Pero para el contexto judío era un perro inmundo, un perro botado en la calle. Así, ¿qué les parece? Bueno, tenemos el caso de Pedro, ¿se acuerdan? Que tenía la estructura ahí, una estructura religiosa. Esos son en Romanos. Dice que estaba en oración en la azotea, estaba orando, mientras le preparaban algo, dice. Y le viene una visión, y la visión se le ven en animales inmundos, por ejemplo, reptiles, bueno, así, ya ratones, póngale ahí ratones, póngale todos esos animales feos. Y Dios le dice, toma y come. Entonces Pedro dice, no, yo no voy a comer cosas inmundas. Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado, todo lo llames inmundo. Y se estaba refiriendo al pueblo gentil. Claro, el Señor se mete en la mente de Pedro como judío, como religioso. Y muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Ah? Nos pasa a nosotros. Pensamos nosotros arreglar a las personas. Nosotros no, este está condenado, este está aquí, este no es merecedor estar en la casa de Dios, por ejemplo. No es merecedor. Y aquí voy a dejar también algo marcado también, como estoy hablando de la mentalidad judía, y también Pedro le costó, incluso él no predicó a los gentiles, pues si él no fue a Roma, se quedó en Jerusalén, según la historia. Y si fue a Roma, fue un viaje y volvió. Porque estoy a la estructura. Aleluya. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántos daños hemos hecho? Recuerdo, y quiero traer también a la memoria, de que un fariseo llamado Simón invitó al Señor Jesucristo a comer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y claro, tenían ahí comida, bueno, porque Jesús era considerado un gran maestro. Entonces, este fariseo lo invitó a comer. Y están ahí lo mejor comiendo, y entra una mujer de no muy buena reputación. Entra y viene con un lavazo, con un frasco, lo quebra, seguramente lo abre y derrama el perfume a los pies del Señor. ¿Y qué dice Simón, el fariseo? ¿Qué dice? Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. ¿Cuántas veces no somos iguales nosotros? Y el Señor le dice, Simón, porque le leyó el pensamiento, Simón, cuando llegué a tu casa no me lavaron los pies, porque la costumbre judía, cuando era un invitado de renombre, entraba uno a la casa, se sacaba los calzados y el siervo de esa casa le lavaba los pies y también le ponía perfume en la cabeza. Esa era
era un invitado bienvenido. Y el Señor le dice: Simón, cuando entré a tu casa, nadie me lavó los pies, nadie me ungió la cabeza, mas esta mujer con sus lágrimas han jugado mis pies. Y te digo aún más, se va a oír, donde se predique el Evangelio, se va a oír el hecho que ha hecho esta mujer. Y en el templo, de aquí remacho, en el templo, no podían entrar los ciegos, los cojos, los mancos, las prostitutas y los hombres que tenían un defecto físico o una vida no muy consagrada. Pero adentro estaban vestidos los fariseos, aparentando que eran mejores que los demás. Pero por dentro estaban podridos de ira, de enojo, de enemistad. ¿Qué le parece? La apariencia. Por eso el Señor sanaba a los cojos. Por eso el Señor sanaba a los ciegos. Porque dijo: en la casa de mi Padre ellos pueden entrar. Y Roma era un pueblo, era una iglesia gentil. No me cabe duda de que en la iglesia de Jerusalén no tenían ciertas amistades. Y sabe, cuando Pedro tiene esa visión, cuando Dios le dice: no le llames inmundo lo que yo he limpiado, vienen entonces 2 soldados a buscar a Pedro, porque hay un gentil llamado Cornelio, pero en la vista de Dios, para Dios no hay excepción de persona. Porque lo que debe ser la iglesia, debe ser una iglesia, porque es el Espíritu Santo el que transforma a las personas. No sé por qué me detuve aquí, pero ojalá que las personas nuevas que están acá y de aquellos que van a ver este video, este estudio, que muchos sean alcanzados, no mirando, porque hay gente que está muy necesitada. Como el Señor le dijo a los fariseos: ni vosotros entráis al reino y ni dejáis de entrar. La aplicación sobre esto ya del versículo 8 al 15, 15 creo, del que hemos leído. Pablo sabe que a medida que el propio pueblo judío cierra su puerta en su corazón al Mesías Jesús, esa puerta se abre de par en par. Entre los gentiles. Hasta una situación que es llamada en la profecía bíblica la plenitud de los gentiles. No dice la plenitud de los judíos. Y es una profecía que tiene que cumplirse. Porque los judíos van a entrar, por ejemplo, van a entrar así, porque hasta ahora tienen el velo todavía, hasta hoy. Pero cuando entre la plenitud de los gentiles, qué cerca nos parece encontrarnos en esa consumación feliz que traerá a Jesucristo de los cielos para llevar a su amada iglesia. Si Juan, el vidente, pudo decir acerca de 2000 años atrás estas palabras: ven Señor Jesús, ven pronto. ¿Cuánto más cerca está ahora nuestra total redención cuando aquellos que creyeron, aquellos que estaban al comienzo de la formación
de la iglesia. Wow. Vamos hasta aquí. Que el Señor nos empiece a sumergir aún más. Hasta el momento estamos leyendo, llevamos 15 versículos. Pero ya se puede decir la introducción que Pablo está dando, nos está preparando el corazón para lo que nos va a enseñar más adelante. Así que el Señor les bendiga y el Señor les bendice.